Amigas y amigos de el portal del Villegas, este lunes no solo se inicia otra semana, sino que podríamos decir que se inicia otro lapso histórico de este país. Y no estoy exagerando. Se inicia una etapa distinta que, como todas las etapas históricas de nuestro país o de cualquier otro, son el resultado de toda clase de fuerzas, de factores heterogéneos, de presiones por la justicia, junto con fuerzas repletas de injusticia, resultado de la razón y de la sinrazón, de la bondad, de la maldad, de filantropía, de egoísmo, todas las fuerzas que normalmente en etapas tranquilas y calmas, que son periodos por lo demás bastante breves, pero que nos dan la ilusión a los que nos toca vivir alguno o varios de esos periodos que son lo normal y lo permanente y lo duradero, y que las crisis son solo una especie de enfermedad, un sobresalto de poca duración. La verdad es que ese es un error. Se han desatado fuerzas de todo orden, repito, y si uno quisiera sacar ya una conclusión de los acontecimientos de la última semana y media más o menos, es que ya nada es igual en Chile, por buenas o malas razones. Aquí no se trata de hacer un panegírico de lo que ha sucedido o una satanización, no tiene mucho sentido. Las evaluaciones subjetivas, considerando que una época era buena y fue pervertida por los malos, o que era mala y fue mejorada por los buenos, es una niñería. Tenemos que ver simplemente qué va a resultar de esto y qué va a venir a futuro, qué puede salir de bueno según lo que hagamos ahora, cómo minimizar los costos que todos estos procesos traen consigo, cómo tratar de alcanzar un estado de equilibrio satisfactorio. Esa es la tarea del momento. Y en esa tarea me temo que el gobierno tiene bastante pocas bazas que jugar. Ha quedado sobrepasado por los acontecimientos, y tanto el gobierno mismo como muchas de las instituciones, de los valores, de los comportamientos y las conductas que hasta hace 2 semanas nos parecían la norma, parecen ahora como cosas muy remotas, como que pertenecieran a otra era, casi como que pertenecieran a otro planeta. En esta semana y media, naturalmente detonada por una organización, no vino de la nada, detonada por una organización con un cronograma precisamente estudiado y que sigue en pie y que está tomando otras manifestaciones, dio el puntapié inicial a fuerzas que estaban o entorpecidas o contenidas por esa tremenda prisión que es la rutina de todos los días, las costumbres, en fin, todo eso fue hecho saltar en pedazos por un proceso iniciado, digo y insisto, programadamente, una ofensiva bien planeada, como todos estos procesos, salvo revueltas espontáneas que ocurren muy de vez en cuando, pero que no tienen mayor efecto en la vida de una sociedad, salvo los costos que se producen en ese momento particular. Todos los demás fenómenos de importancia han ocurrido en la historia de la humanidad. Las grandes revoluciones, los procesos de la independencia, han surgido de la iniciativa de grupos específicos que han tenido una determinada doctrina o ideología, que han planeado las cosas y que les han dado el comienzo. La independencia chilena de 1810 no ocurrió de la noche a la mañana porque sí.
No hubo un día en que casualmente los vecinos de Santiago decidieron ir a crear, a fundar, a organizar una junta nacional para reemplazar a Fernando, el monarca español. Esas cosas no ocurren así. Naturalmente que después que se da el puntapié inicial y se desatan estas fuerzas que estaban inmovilizadas en las amarras institucionales y de las costumbres, los procesos escapan a menudo al control de quienes los iniciaron y los programaron. Se desatan fuerzas que superan a los organizadores, a los planificadores, incluso a los ejecutantes. Y muchas veces, por no decir siempre, las consecuencias finales, los desarrollos, se alejan bastante de lo que estaba planeado. En fin, eso es lo que estamos viviendo ahora, y eso es lo que vamos a seguir viviendo. El Chile que hemos conocido, el Chile que conocimos, es eso, lo conocimos. Ya no lo vamos a ver de nuevo. Sencillamente son demasiadas las cosas que van a cambiar, incluyendo, es probable, la Constitución, y tenemos que tratar de sacar el mejor partido posible en las nuevas circunstancias. Yo no estoy avalando nada de lo que ha ocurrido. Ustedes perfectamente saben que no ha sido el caso. Pero la historia nos muestra a cada paso que estos procesos muchas veces son maquinados y empujados por personas bastante desagradables, con malas intenciones en todo el sentido de la palabra, que abundan las violencias, las brutalidades, las injusticias, que gente común y corriente que no tenía arte ni parte en el proceso se suben a la oportunidad de cobrar sus cuentas pendientes, y se da toda clase de estropicios, desórdenes, crímenes, locuras, injusticias, brutalidades, destrucciones, porque así funcionamos lamentablemente los seres humanos. Hay una obra de teatro de Peter Weiss que hace muchos años, debe haber sido el 67, 68, fue estrenada en el Teatro Antonio Vara. La obra se llama Baratzade. Y yo no me olvidé de una canción que cantan entre medio de la obra, que decía: ¿qué sería de la revolución sin una general fornicación? Ustedes cambien fornicación por cualquier otra cosa y más o menos viene diciendo lo mismo. Es decir, estos no son meramente eventos políticos específicos que se manejan con el grado de precisión y dentro del territorio con que se maneja una operación de neurocirugía. La cosa se desparrama para todas partes y los resultados, después de un costo enorme, hay que evaluarlos después, y sobre los resultados mismos hay juicios diferentes. Hasta el día de hoy, aunque ustedes no lo crean, hay historiadores que ven de una manera completamente opuesta el significado, el sentido, los beneficios, los perjuicios de la Revolución Francesa. Lo cierto es que se logró en Chile una enorme movilización del descontento. Se le dio el empujón inicial y luego partió por su cuenta. Un descontento que no tiene sentido a estas alturas discutir su validez sobre la base de argumentos racionales, de cifras, etc. Y estos descontentos, aunque sean a primera vista incluso, muchas veces irracionales y oportunistas, como quienes quieren, por ejemplo, lo pongo solo como un ejemplo, eliminar completamente el TAG, como si, o eliminar tal o cual impuesto, o eliminar tal o cual carga, como si una sociedad pudiera funcionar a costo cero. Bueno, todas esas cosas, más otras peticiones que sí son razonables, más otras que resultan de frustraciones de mucho tiempo, todo eso se mezcla en una sola bola, en una sola masa, en un solo tsunami, tal cual, como un tsunami. Por eso que le puse ese nombre a ese libro que les mostré hace unos 2 o 3 programas atrás, me parece. Y hay miles en este momento de hechos masivos o pequeños, generales o particulares, que señalan que este proceso agarró un vuelo con o sin razón, con o sin punto de partida dado por un grupo específico de milicianos, de militantes de partido, agarró un vuelo que ya lo abarca todo.
y que se manifiesta, como le digo, en muchas cosas. La desaprobación a Piñera, por ejemplo. Solo el 13% avala su gestión, eso significa que el 87% está en contra. Eso incluye, por lo tanto, más o menos al 60% o algo más de que lo desaprobaba la gente que nunca aprobó a Piñera, incluyendo algunos de derecha, y el resto de la desaprobación que ahora tenemos es de la gente de derecha, o sea, lo desaprueba la izquierda, lo desaprueba la derecha, lo desaprueba el centro. Unos lo desaprueban por toda clase de supuestos crímenes y iniquidades falsas, injustas. Otros lo desaprueban porque no fue suficientemente duro o eficiente para contener esto cuando partía hace, ¿cuánto ya? 2 sábados atrás. Otros lo desaprueban porque lo encuentran muy blando, otros porque consideran que se cometieron atropellos a los derechos humanos, cosa desmentida por Mico, el director de la Oficina de Derechos Humanos, el Instituto Nacional de Derechos Humanos, que dijo: no hay violación sistemática de los derechos humanos, y cuando no hay violación sistemática, no hay violación. Las violaciones de derechos humanos es un concepto que implica implícitamente que hay una política de violación de derechos humanos, es decir, que hay un Estado que está sistemáticamente cometiendo ese tipo de violaciones. Acá lo que han habido son muy pocos casos de personas que han recibido heridas o algunos han muerto en medio de una situación que en cualquier otro país del mundo, les digo yo, habría habido una cantidad de bajas mucho más grande. Imaginen en Estados Unidos, donde la fuerza de la ley opera con más que fuerza, opera con mucha fuerza. Imagínense una situación similar que podría haber ocurrido. De hecho, la mayor cantidad de heridos se encuentran, casi diría yo, entre la tropa de carabineros, que es cerca de 1000 heridos, algunos de ellos bastante mal, quedaron bastante mal. Pero en todo caso, volvamos al punto. El 87% está contra Piñera. El 87% quiere cambiar la Constitución. Tampoco tiene sentido ya a estas alturas, dada como están las cosas, argumentar que casi con toda seguridad el 99,9999% de ese 87% ni siquiera ha leído la actual Constitución y no tiene idea de cómo la cambiaría. Es simplemente, estamos en esas etapas en que la gente se suma a una causa que les parece vagamente positiva y no hay razones que valgan. El 69%, estas son estadísticas de una encuesta de IMARC, consideró excesivo el actuar de la fuerza pública, aunque en definitiva no solo no fue excesivo, sino que yo diría que fue más que moderado, considerando el nivel de situaciones que se estaban viviendo en esos días. Recordemos, por favor, los saqueos masivos, los incendios masivos, los ataques a carabineros. Muchas de estas cosas no aparecieron en la televisión, donde hubo cierta preferencia por mostrar el lado glamoroso de las protestas ciudadanas. Pero tampoco vale la pena argumentar con cifras y decir de que están equivocados con Piñera, que están equivocados con el modelo, que las cifras del modelo, como dijo José Piñera, dijo que aún hay patrias ciudadanos, diciendo que el modelo ha sido exitoso. Yo corregiría un poco a José Piñera y diría, no, hay patria, sí, pero lo que no hay es gobierno ya. Hay patria, pero no hay gobierno. El gobierno fue, como ocurre con el tsunami, como las cosas que arrastra un tsunami, los autos, las casas, seres humanos, árboles, fue arrastrado. Es una de las cosas que han sido arrastradas. No tiene capacidad de reacción. Simplemente no tiene ni estómago para intentar reaccionar más, ni dispone de los medios para reaccionar más. Ese es el fondo del asunto, además. En fin, estamos entrando en un nuevo periodo histórico. Yo conversé de esto el viernes, es decir, hace un par de días en la noche, finalmente salí a respirar un poco y fui a un restaurante donde voy siempre con un amigo que es de izquierda. Y de él conversamos varias cosas que les voy a contar después que les haga ver los productos que hacen posible este programa, junto con el apoyo de los que me apoyan en Patreon. Lavo Club, no lo olvide, estimados amigos, este es el mejor detergente para la ropa que usted pueda encontrar ahora. Fue diseñado y es producido en Chile. Viene en esta presentación de 10 litros cuando usted lo compra por primera vez. Usted va sacando el producto por acá, así, tocando este botoncito.
El producto es biodegradable. Y cuando usted está terminando este tanque y el poquito que quede lo echa en un frasco para no perderlo, usted llama a Lavoclub y le van a cambiar este tanque ya vacío por uno lleno. El tanque nunca va a ir a dar a la basura, nunca va a ir a dar a los basurales, nunca va a ir a dar al mar. Están circulando permanentemente entre los clientes y la empresa que va llenando y distribuyendo los tanques. De forma que usted, aparte de la comodidad que le llevan a la casa al tanque, con que tan solo se comunique con Lavoclub, y tiene un excelente detergente. Además de eso, usted puede tener la conciencia tranquila, al menos en lo que respecta a esto, que usted no está contribuyendo en este ámbito del lavado de ropa a la contaminación del medio ambiente. Y si usted quiere mantener a su empresa funcionando al mejor nivel, alíviese de los problemas de gestión que son típicos. Yo he estado en muchas empresas, bueno, ahora no estoy en ninguna, pero he estado en muchas empresas a lo largo de mi vida y me tocó ver muchas veces que los problemas de gestión, que se enfermó o algo le pasó al contador, la persona que lo subrogó hizo mal las planillas, hay problemas con impuestos, qué pasó con las cotizaciones, vienen reclamos del sindicato, 1000 cosas por errores de gestión. Y están pasando todo el tiempo. Por eso, para evitar esa situación, entregue la gestión de su empresa en un grado mayor o menor, desde una asesoría más distante a una mucho más estrecha, a Controller, que es una empresa que se fundó para eso, para hacer eso. ¿Quiénes la fundaron? Contadores auditores del primer nivel que trabajaron 20 años en grandes empresas internacionales y también nacionales. Disponen del mejor software, disponen de una experiencia extraordinaria, se hacen cargo de su gestión administrativa, sea su empresa mediana, pequeña, grande o incluso una que está empezando, y usted se va a librar de un montón de problemas, va a poder dedicarse a lo suyo, la producción de la mercancía, del servicio que entrega su empresa. Después continúo con mis otros sponsors. Les decía entonces que esto de la desaprobación de Piñera, de que la gente que quiere cambiar la Constitución, aunque no tiene ni idea de cuál es la que tenemos ahora y cuál sería la que la renovaría y en qué sentido la cambiaría, todo eso, de eso charlatanean solamente los políticos y tampoco con muchas precisiones. Todo esto, argumentar contra eso, sacar a lucir números, decir como hizo José Piñera, que antes había un 40% de pobreza y ahora hay un 8%, que la gente vive mucho mejor, todo eso es cierto, pero todo eso no vale nada cuando se producen estos fenómenos. Cuando el descontento, por causas justas o injustas, un descontento mayor o menor, descontento que por lo demás es un producto típico de toda sociedad humana y de todo individuo que conozco yo, que haya vivido o que haya sabido yo que vivió en la tierra. El único que decía contento, señor contento, era el padre Hurtado. Todos los demás decimos descontento, señor descontento, ¿o no? Siempre hay algo. Entonces cuando se genera esta onda, impulsada, manejada, detonada por la toma de la Bastilla, o por la Asamblea de los Estados Generales, o por los eventos de hace 2 sábados, o por una convocatoria que hace un señor de arriba un cajón azucarero, lo que sea, es como el elemento catalítico que produce una reacción química. Y una vez que se produce esa reacción, como la que se produjo en este país, todos los argumentos ya no valen nada. Ya no hay argumentos que valgan. No se puede razonar contra una ola. Nadie ha detenido un tsunami parándose en la playa y empezando a dictarle a la ola una lista de argumentos por los cuales no es justo que venga a destruir estas casas que estaban construidas al borde del mar, y usted además, señor tsunami, va a matar a tanta gente, animales, etcétera, deténgase. Eso no va a ocurrir. Ahora, en esta enorme confusión, en este enorme remolino de cosas buenas y malas, de buenas intenciones y malas intenciones, de sentimientos positivos por hacer las cosas mejor y simplemente descarga de rabias y resentimientos y rencores bajísimos que quieren simplemente expresarse a través de la destrucción. En esta mezcla nos encontramos con toda clase de cosas y toda clase de eventos, toda clase de personas, toda clase de situaciones. Y por eso que los que iniciaron esto, con milicias encargadas de destruir simultáneamente a la misma hora, con líquidos acelerantes,
quemar estaciones, quemar supermercados, los que estaban a su vez a cargo de la guerra cibernética, los que estaban a cargo de las fake news, los que estaban a cargo de convocar gente a los primeros grupos de gente a las plazas. Toda esa parte organizativa del asunto empieza a convertirse cada vez más en un elemento menor. Empieza a convertir en una minucia al lado de los resultados que produjo. Fíjense ustedes que todavía no se sabe cómo fue, quién fue, porque alguien incitó a la gente, el que un día, el 14 de julio de 1789, convocó un montón de gente que estaba en unos cafés cerca de la Bastilla, que era una cárcel, donde habían en ese momento no miles de torturados y masacrados por el rey, habían 3 o 4 personas que estaban, uno por deuda, el otro por cosas así, eran delincuentes comunes, digamos. Bueno, él juntó a esta persona que no se sabe quién es, hasta el día de hoy no se sabe quién fue. Algunos dicen que era un señor llamado Camille Desmoulins, que fue un personaje después que tuvo una figuración pública en la Revolución. Otros dicen que no fue él. Otros dicen que fueron activistas de los clubes jacobinos, porque por supuesto que hubo una organización parecía un partido político actual, que eran los jacobinos, que fueron muy importantes en la detonación del asunto, pero no se sabe exactamente cómo ni quién fue el que dijo asaltemos la Bastilla. Bueno, y eso fue un hecho muy importante, muy importante. Bien, antes que partiera todo este asunto que nos lanzó a Chile entero en otro track que no sabemos a dónde nos va a llevar, yo hablé de el liderazgo que algunos le achacan a doña Beatriz Sánchez, que parece ser la candidata al Frente Amplio para unas posibles presidenciales, y ahora, hoy día o ayer, o anteayer, Javiera Parada, que es una mujer conocida, que renunció a Revolución Democrática, que es uno de los movimientos del Frente Amplio, dijo que el liderazgo de Beatriz Sánchez está en deuda porque no se la ha escuchado ni ella, ni su partido, ni en el fondo todo el Frente Amplio ha dicho ni pío en esta última semana. ¿Cuál liderazgo, digo yo entonces, pues, estimados amigos? ¿De qué liderazgo está hablando Javiera Parada? Beatriz Sánchez no tiene ningún liderazgo y nunca lo ha tenido. Javiera, lo que tiene Beatriz Sánchez es fama, es conocida, es célebre, es famosa, es una famosita, como quieran decirlo. Todo el mundo sabe quién es, pero liderazgo nunca ha tenido. Liderazgo significa liderar, llevar a un grupo de gente a una dirección, lo cual asume que usted tiene en mente una dirección y está convenciendo a los demás para que la sigan o lo sigan en esa dirección. ¿Cuál sería la dirección de Beatriz Sánchez? ¿Qué sería lo que está indicando que hay que hacer? ¿Cuándo lo ha hecho? No existe el liderazgo de Beatriz Sánchez. De hecho, el liderazgo que puede haber en este proceso que estamos viviendo ahora, hay que entenderlo más bien, no como liderazgo propiamente tal, que es alguien que atrae a un grupo de gente, pero podría no haberlo logrado. Aquí lo que hay es una jefatura. Aquí hay alguien o algunos, lo que en algún momento llamé el comité revolucionario, por darle un nombre, algunos se molestaron por eso, que ordenaron las cosas, no es que fueran líderes, no es que dijeron hagamos una revolución en Chile a ver si nos siguen. No, ordenaron, organizaron y planearon. Eso no es liderazgo, eso es jefatura. Aquí en Chile ha habido jefatura para iniciar esto, pero ahora no hay liderazgo para conducirlo. No hay nadie en la oposición que de una manera notoria, con ideas de mayor calibre, de mayor fuerza, de mayor presencia, esté tratando de canalizar las cosas por un determinado sendero. Hay distintas voces que aparecen aquí y allá, pero son personajes de segunda y tercera línea. Son el elenco nomás, son los extras en acción, no son primera figura. No ha habido ninguna. Nómbrenme un personaje que esté como llevando la voz cantante en la oposición. ¿Para qué hablar de la derecha? ¿Quién es el líder de la derecha?
ya sea para tratar de oponerse o para tratar de conducir este proceso que ya se desencadenó y no tiene remedio hacia una dirección que le parezca menos dañina, más cercana a los ideales liberales, etc. ¿Quién? Desde luego no el presidente. Eso yo creo que lo tenemos claro todos. ¿Quién? ¿Cuál ha sido la voz? ¿Cuál es la voz política? Me refiero a una voz política. Una persona que tenga recursos de poder, o pueda tenerlos, que esté ordenando este cuento y proponiéndole a su sector, y de hecho a todo el país, que se siga esta dirección. No hay ninguno tampoco. En este momento, este proceso está en esa fase de remolino, de revoltura, en el que todavía no ha surgido esa visión, esa voz y ese liderazgo. Y en una de esas no surge jamás, y lo cual sería bastante malo. No hay liderazgo, Javiera Parada, de Beatriz Sánchez, nunca lo hubo, y no hay liderazgo de nadie. En este momento no hay liderazgo de nadie. Esto es como estar en medio de un terremoto, donde las cosas pasan cosas, se caen cosas, se destruyen cosas, pero todavía no ha pasado el movimiento telúrico, como dicen los periodistas, y no hay nadie que diga por dónde empezamos a reconstruir. Está la sacudida. Antes de continuar, permítanme recordarles a mis otros auspiciadores, al corredor más rápido de Chile, el corredor inmobiliario Hey, quien está en estos momentos, me van a perdonar, pero en estos días que corren, sí, aquí está. No me acordaba 100% de memoria, así que para no meter las patas prefería buscar el papel donde dice que Hey está en este momento ofreciendo un departamento muy espectacular en Las Condes, en el sector de Hermanos Cabot. Es un departamento de 140 metros cuadrados sin incluir las terrazas. 4 terrazas, o sea, en realidad es más de 140 metros cuadrados. Tiene 2 estacionamientos, 2 bodegas. Es un edificio muy nuevo del año 2014. Full equipo. Y cuesta 12.300 UFs. Me parece un precio interesante para un departamento de este calado, ubicado en un edificio de esa modernidad y ubicado en ese sector. Les recuerdo además que Hey está atendiendo ahora a los propietarios o que quieren ser propietarios de la 8ª y 9ª región. Así que si usted vive en alguna de las ciudades de esas regiones y quiere vender o quiere comprar algún bien inmobiliario, póngase en contacto con Hey. Y dejo para más ratito un par de cosas más. Quiero continuar contándoles que por lo mismo, por lo que estoy diciendo, lo que pase de ahora en adelante, que por el momento no tiene liderazgo, no pasa por el gobierno ya. El gobierno ya no tiene protagonismo ninguno. Dejó de tenerlo hace 2 sábados atrás. Puede todavía dar órdenes, puede decretar el estado de emergencia, puede sacar a las tropas a la calle, puede ofrecer una agenda social, pero ya todo eso parece como que no produjera efecto ninguno, como que no sirve de nada. Puede cambiar el gabinete, no sirve de nada. Puede presentar una agenda y a todo el mundo le parece insuficiente, porque ya esto a cosa escala. Ya no se trata de que se examine la agenda y parezca razonable, sino que hay otro montón de gente que se quiere subir a este carro. No paguemos TAC, no paguemos impuestos, no paguemos contribuciones, no paguemos nada, que regalen las cosas, que caiga manada del cielo. Se produce un alud de demandas y peticiones, muchas de ellas absolutamente absurdas e imposibles, pero es un hecho que ocurre. Y ante esa oleada, ante ese tsunami, el gobierno va siendo arrastrado como todo lo demás. Una de las instituciones que se pretenden plantear y que entiendo que en algunas partes están funcionando son los cabildos para discutir el tema constitucional. Bueno, anda circulando por los WhatsApp
y no sé si por otras partes también probablemente, lo que cuenta un señor que fue a uno de estos cabildos. Y bueno, en primer lugar dice, de la gente que había, un grupo muy pequeño, decía él, entre el 5 o 10%, es difícil medir en esto, pero un grupo pequeño vociferaba al unísono como una barra organizada que había que cambiar la Constitución. Y en medio de ese vocerío de cambiemos la Constitución, este caballero dice que le pregunta a los que están presidiendo este cabildo en una mesa cuál es su afiliación política. Y las personas no contestan. Él les insiste que den su afiliación política. No contestan. Les pide entonces los números de sus carnets de identidad. Los tienen que dar porque no pueden negarse a una cosa que todo el mundo tiene en su carnet. Y con esos números este señor entra al sitio de CERVEL y averigua que todos los señores de esa mesa, o casi todos, eran comunistas. Y la barra, que estaba también, por supuesto, vociferando, tiene que haber tenido también una conexión con el Partido Comunista. Esto lo cuento, no es una pura anécdota, no es un elemento más de este enredo, de esta confusión, de este revoltijo. Esto es otra demostración que aquí no tenemos liderazgos, sino que tenemos jefaturas, tenemos organizaciones que intentan llevar las cosas para un lado. El Partido Comunista siempre ha entendido la democracia de la misma manera, o las asambleas. Cualquier evento democrático para ellos no tiene un valor per se como un mecanismo para descubrir lo que la gente quiere, o lo que la gente cree, o lo que es la verdad, sobre la base supuestamente de las distintas opiniones que entran en debate y se alcanza un consenso, una verdad. Para el Partido Comunista, los cabildos y cualquier otra forma de agrupación no es, como les digo, un medio para llegar a un acuerdo, sino para imponer un acuerdo que ya existe, creado por ellos, para envolver ese acuerdo, esa meta que ellos ya decidieron, con el ropaje de la democracia. Y es natural que sea así, fíjense, por la razón que he explicado 1000 veces. Cuando usted considera que ya posee la verdad del asunto, ¿con qué criterio, con qué razón usted le puede poner obstáculo? Claro, si yo tengo la razón, yo creo que tengo la razón, que tengo la fórmula, prefiero que la gente lo acepte en una asamblea porque eso facilita las cosas, por supuesto. Es más barato, más eficiente empujar un proyecto con el apoyo de la gente que sin el apoyo de la gente. Porque si no se tiene el apoyo de la gente hay que usar recursos de fuerza, hay que presionar, hay que hacer funa. Eventualmente los regímenes comunistas simplemente a los tipos se los llevaban y les metían un balazo en la nuca. Claro, por el bien superior que está en juego. Naturalmente que prefieren que haya una asamblea. Y por eso que las asambleas en que están presentes, muy presentes los comunistas, siempre tienen, yo las vi mucho en la universidad, el mismo cariz, siempre están organizadas de antemano con un grupo, que es siempre una minoría, pero están organizados, y frente a esa organización los demás somos todos individuos aislados, y está todo preparado como un guión, como un libreto, para que ese evento democrático y maravilloso, popular, donde se manifiesta la soberanía del pueblo, en el fondo manifieste la soberanía del Partido Comunista. Lo vi 1000 veces en la universidad en los años 60. En algunos casos incluso se usaba la fuerza. Yo recuerdo en una oportunidad, cuando estaban vociferando sus consignas, no me acuerdo si eran los comunistas, los socialistas o quién, y un compañero, un amigo mío, saltó al ruedo a hacer otro argumento y lo sacaron en volanda de ahí. Las asambleas no son para descubrir qué es lo que cree la gente, sino que es para obtener el apoyo de la gente de una manera o de otra. Así que si ustedes creen, si alguno cree que en un ejercicio democrático y popular y de soberanía del pueblo, además una soberanía del pueblo ejercida por personas absolutamente entendidas en temas constitucionales, si ustedes creen que de eso va a surgir surgiría una nueva constitución ilustrada, mejor que la actual, nacida de la voluntad y de la inteligencia del pueblo, están pasándose una película de Walt Disney. Aquí, todo cabildo que se organice va a tratar de ser manipulado. Bueno, les voy a contar qué pasó en este cabildo cuando este señor revela ante la gente
que estos caballeros que estaban ahí, que supuestamente eran umpire del evento del Cabildo, eran simplemente los que, ¿cómo lo llaman? No lo voy a decir los organizadores, pero los moderadores, esa es la palabra. Cuando la gente se enteró de eso, quedó la crema y se fue casi toda la gente. Lo cual es malo, porque significa que el Cabildo se convirtió en la reunión de la mesa de estos señores comunistas, más su barra brava. Así que si salió alguna exposición de ahí, es la que estaba en el libreto. De una forma o de otra sale la determinación, lo que está escrito en el libreto. Pero esto no tiene nada de extraordinario, ha pasado siempre. Ha pasado siempre. Habrán de saber ustedes que en esa junta del 18 de septiembre de 1810, donde se iba a decidir el pueblo de Santiago, la gente linda de Santiago, ¿qué se hacía al respecto? Con el rey Fernando en manos de Napoleón, ¿qué se hacía? ¿Ustedes creen que en esa asamblea, en esa junta del 18 de septiembre de 1810, todo el mundo tuvo la misma capacidad, libertad para expresar su opinión y para discutir? No, señores. Yo lo expliqué, lo tengo hasta en mi propio estudio que hice sobre esto en un libro que se llama Una historia Chile, una historia a media secreta o semisecreta, ya ni me acuerdo cómo se llama el libro. No, pues este asunto estaba preparado de antemano, habían ya intelectuales que habían preparado todo el discurso, que habían preparado la cosa. Desde luego los que están convencidos en forma consensuada de una idea, ya tienen una ventaja sobre cualquier otro que llegue a una asamblea, que es simplemente un individuo que llega a ver qué pasa. Es así funcionan estas asambleas en toda situación. No tiene nada extraordinario. Aquí no hay un tema de que hay una conspiración malévola del Partido Comunista. No, ellos tienen su idea, su doctrina, su concepción acerca de cómo tiene que ser el país, el mundo, la Constitución, y obviamente que quieren imponerla por los medios que sea. En este caso, como han estado durante años, con una campaña sistemática, adoctrinamiento mental de miles de jóvenes en las universidades. Los cabildos también los van a manejar lo más que puedan. Es lo normal, es lo que hacen los políticos. Los políticos luchan por obtener el poder. Y todo este discurso sobre nosotros vamos a consultar el pensamiento y la voluntad ciudadana es un cuento de hadas. ¿Qué piensan de la opinión ciudadana cuando no les gusta? Opinan que son los fascistas pobres, pues si lo dijo el señor Gutiérrez, congresal comunista, después de la derrota electoral de las pasadas elecciones presidenciales. Los fascistas pobres, enfurecido. No pudo decir, bueno, la ciudadanía hizo su propia asamblea. La mayor asamblea que hay en un país es cuando la gente va a votar, ¿no es cierto? Es una especie de asamblea. Bueno, en esa asamblea el pueblo votó mayoritariamente y masivamente contra las ideas de la izquierda. Pero, por supuesto, ellos no se resignaron. No es que la gente pensó de otra forma, sino que simplemente la gente es fascista pobre. Ahí se revela lo que hay en la mente de quien cree tener la verdad absoluta sobre cualquier cosa. Los que piensan distinto son unos imbéciles, están equivocados, son fascistas pobres, son reaccionarios, son fachos, son cualquier cosa menos ciudadanos. Permítanme ahora recordarles a propósito de ciudadano, todo ciudadano en Chile en algún momento, tarde o temprano, aunque sea una vez en la vida, tiene que enfrentar un tema legal y tiene que ir a un tribunal. Ese es el momento en que usted tiene que contar con la mejor asesoría y es lo que entrega Salinas y Ojeda para temas civiles, no laborales, no penales. Si a usted lo están acusando de que mató a su suegra, no vaya donde Salinas y Ojeda, búsquese a otro. Salinas y Ojeda son para todos los muchísimos temas civiles que pueden aquejar a cualquier ciudadano. Son expertos en esto, se dedican exclusivamente a esto y por lo tanto tienen un excelente récord de éxitos judiciales. Tan simple como eso. Ahí están los datos, el sitio donde contactarse con Salinas y Ojeda. No ande buscando al lote un abogado preguntándole en la panadería de la esquina quién conoce un abogado. Yo les estoy diciendo, Salinas y Ojeda. Y no olviden, en estos tiempos tormentosos donde todos nosotros, salvo los activistas, nos vamos a hundir más y más en nuestras vidas privadas tratando de
No evadir, pagar impuestos, no evadir esto, no evadir lo de allá, como dicen algunos grupos en este momento en Chile, sino que evadir todo ese tumulto, evadirnos hacia nosotros mismos. ¿Qué mejor que el ajedrez, pues, estimados amigos? ¿Y qué mejor que esto para moldear la mente de un niño o una niña en el mejor sentido de la palabra? Enseñarle, sin que él se dé cuenta, porque está jugando, las artes de las más elevadas funciones del intelecto. La perseverancia, la disciplina, el juicio analítico, el cálculo, la paciencia, la memoria. Todas las funciones están aquí presentes. Todas. Incluso más que en la lectura. Porque aquí está hay un elemento adicional, el cálculo. Hay que calcular y ser preciso. Por supuesto no se va a equivocar muchas veces, pero el ejercicio de estar calculando cosas nos dota para calcular mejor lo que viene, para calcular muchas cosas de nuestra vida, privada, pública, etc. Programe a los chiquillos con el ajedrez. Mientras más jóvenes, mejor. Niños de 6, 7, 8 años, estupendo. Niñas de 6, 7, 8 años, magnífico. Esta caja cuesta 24.900, incluye el tablero, incluye las piezas, incluye un código para abrir servicios en el sitio espacioajedrez.com. Viene con un libro para los niños que no sepan mover las piezas, para aprender los rudimentos del juego, las reglas del juego. Y esto le llega a su casa, sin ningún costo adicional. Todo por 24.900. Un magnífico producto. Y bueno, haciendo una especie, si ustedes quieren, de evaluación de esta semana, fuera de lo que les dije, que estamos entrando a nuestro periodo histórico, donde van a operar otras reglas, otras lógicas, otros actores que todavía no aparecen, no hay liderazgos todavía, no hay grandes ideas para encauzar así o asá, hay simplemente jefatura, los que impulsaron estas cosas, pero que no son líderes, son tipos que ya tienen una concepción, tienen un ejército detrás de militantes, cosa muy distinta a un liderazgo. Es extraordinario de repente darse cuenta de una cosa, ¿no? Sin votaciones, sin una elección presidencial, sin una elección nueva del Congreso, sin nada de todo eso, la izquierda en 2 semanas ha conseguido el 90% de todo lo que ha querido siempre. Simplemente como resultado de esta toma de la Bastilla y de lo que produjo, lo que hemos estado aquí conversando, esta oleada de descontento, de rabia, de rencores, de insatisfacción. Recordemos que hubo un momento en nuestro país hace una semana atrás en que en el Congreso ahí se discutían las cosas, el gobierno trataba de meter sus proyectos, a veces lograba meterlos un poco gracias al apoyo de algunos de la democracia cristiana, de otro partido, y entonces la oposición presentaba otra idea, y en eso estábamos. Y de súbito, todo, prácticamente todo, salvo 2 cosas, la nueva Constitución y la renuncia al presidente de la República, todo lo han conseguido. Es extraordinario. Bueno, así son las revoluciones, pues. Así son las revoluciones. Lo mismo le pasó a Luis XVI, cuando finalmente todo lo que los jacobinos, los que habían estado preparándose mentalmente para cambiar el régimen, querían y que no habían logrado, lo obtuvieron en semanas. Casi todas las conquistas de la Revolución Francesa, que duraría 4 o 5 años, se consiguieron en las primeras 3 o 4 semanas. Es impresionante. Aquí estamos viendo el mismo proceso. Miren ustedes cómo se repite la historia con otros vestidos, con otros personajes, con otros actores, con otros escenarios, pero el libreto, por Dios, que siempre parecido. Y muchas gracias a las personas que me han mandado felicitaciones y cosas por los análisis que hice la semana pasada, que a mí realmente no me parecen dignos de ninguna felicitación especial. Creo que todas las cosas que he dicho han sido como sumar 2 más 2, súper simples, súper sencillas, a la vista. Tal vez me permite verlo mejor, más claramente que otro, el hecho que yo estoy en mi casa, digamos, no estoy en acción, en algún partido, en alguna cosa, no sé, puedo ver con alguna claridad, pero como les digo, me parece que no he hecho otra cosa que exponer cosas, lo más elemental, Y por eso mismo me han felicitado, porque eso más elemental es lo que ellos también, quizás con no tanta claridad, quizás un poco más confuso,
Todos pensaban, todos sabíamos lo que estaba pasando. Agradecimiento también a los que están en Patreon, que no se han retirado a Patreon, sino que al contrario se han sumado. Y por supuesto mis auspiciadores que mantienen su lealtad con nuestro programa. Muchas gracias a todos y como les digo, una última cosa que me faltaba. Esa conversación con mi amigo, que es un hombre de izquierda. Un hombre de izquierda que pertenece a esa vertiente un poco vaga, ambigua, que se llama ser socialdemócrata. Él dice que es socialdemócrata. Que es el tipo de personas, me parece a mí, que creen que en definitiva ya quedó archiprobado que las economías manejadas desde el Estado no funcionan, que se requiere un mercado que desata y hace funcionar las ambiciones de todo el mundo, y eso es lo que le da energía y actividad y prosperidad a una sociedad, aunque eso también produce desigualdades, por supuesto, pero los empresarios emprenden, la gente trata de hacer las cosas mejor para subir, para ganar más plata, para tener éxito. Se desatan todas las fuerzas de la ambición, de las ganas de hacer cosas. Pero dice, hay que tener un Estado importante que controle cosas que no pueden dejarse en manos privadas, como la salud, la educación, etc. Un argumento que hemos escuchado muchas veces y que parece razonable hasta que uno empieza a escarbar qué quieren decir con Estado. Porque Estado no es una máquina indiferente, siempre eficiente, que se puede hacer funcionar de una forma o de otra y que garantiza un piso mínimo de calidad en sus servicios. No es así, lamentablemente. Eso es una entelequia. Pensar el Estado de esa manera es realmente engañarse mucho. El Estado en general suele ser muy, muy ineficiente y en especial lo es en países como el nuestro. Entonces, no es la solución tan automática como cree mi amigo. Pero en una cosa estábamos los dos muy de acuerdo, y es que en cualquier caso tiene que contenerse una vez por todas la oleada de furia destructiva que se ha sumado a este carro, que se ha subido a este carro, que aprovechándose del pánico y de las circunstancias, y que están disfrutando la destrucción. A esa gente hay que pararla en seco, de una vez por todas. Ya veremos lo que hacemos con lo que pase después, con los cambios institucionales, que si se vota o no una nueva constitución, que si hay un plebiscito. Todos esos son temas políticos que se tienen que arreglar de la manera más razonable y civilizada posible. Lo otro se tiene que contener definitivamente, eso no puede seguir. Eso sería todo, estimados amigos. Entramos a una nueva era y tratemos de sacar el mejor partido. Él y yo, mi amigo, además de estar de acuerdo en eso, estábamos de acuerdo en lo siguiente. Si las cosas se manejan de la mejor manera posible, sin seguir mirando hacia atrás y reprochando que esto no debió haber sucedido, si se hubiera hecho esto, lo demás allá, si no dejamos de mirar para atrás y tratamos de manejar las cosas para adelante con la mayor buena voluntad e inteligencia, algo de bueno, y mucho de malo también, puede salir de esto. Es probable, es posible, yo me hago esa esperanza. Hasta mañana.